Sofía se detuvo en el umbral de la puerta y sintió cómo el mundo se comprimía en una sola respiración superficial, observando la cuna de Mateo vacía bajo la luz nocturna, mientras la manta permanecía alisada como si nada la hubiera tocado en horas. El colchón no mostraba ninguna impresión, ningún giro, ninguna pequeña hendidura que sugiriera que un niño había estado allí hace apenas unos momentos, y sin embargo ella sostenía el monitor de bebé en su palma y observaba la pequeña pantalla como si fuera un talismán que pudiera explicar lo imposible. En la transmisión en vivo, Mateo yacía tranquilamente de lado con un puño cerca de su mejilla, respirando lento y parejo mientras la marca de tiempo pulsaba hacia adelante en perfecta sincronización con el reloj de pared, y sus ojos se movían rápidamente de la pantalla a la cuna y de vuelta otra vez, tratando de reconciliar dos realidades que no podían coexistir. La imagen de su hijo durmiendo en el teléfono mientras sus brazos flotaban sobre un colchón vacío se registró como una imposibilidad, una fractura entre dos verdades que su mente no podía procesar sin sentir que algo fundamental en el universo se había roto. Nada en esa habitación debería haber podido moverse. 6 meses antes, Sofía y Javier habían elegido esta casa en las afueras de Monterrey por su quietud, con árboles de jacaranda bordeando la calle y luces de porche que parpadeaban como pequeños amaneceres cada vez que alguien pasaba cerca, y los vecinos que saludaban con la mano antes de regresar a sus vidas tranquilas, parecían confirmar que habían tomado la decisión correcta para criar a su primer hijo. Los turnos de Sofía en la clínica dental comenzaban antes del amanecer, mientras que las horas de Javier en el almacén terminaban mucho después de la cena. Y este desajuste dejaba largas horas a solas para Sofía, con un silencio que a veces se sentía demasiado grande alrededor de un niño tan pequeño. Mateo era un bebé fácil la mayoría de las noches, rápido para calmarse y lento para despertarse, pero su respiración tenía una cualidad tenue y vigilante que hacía que Sofía revisara el monitor mucho después de que debería haber dormido, y habían comprado una cámara de bebé precisamente por esa tranquilidad que ofrecía con su visión nocturna, alertas de movimiento y una aplicación que vibraba si algo cambiaba. La vida sostenía sus ritmos rutinarios de cena, baño, cuento, una canción de cuna tarareada medio dormida y el pequeño punto verde en su teléfono que significaba que él está bien. Pero algo en su hogar se sentía ligeramente fuera de lugar. Las pequeñas anomalías habían comenzado a presionar como notas débiles desafinadas, lo suficientemente sutiles para que una mente racional las explicara, lo suficientemente persistentes para que una madre las mantuviera en el fondo de su conciencia sin poder descartarlas por completo. A la 1:17 de la madrugada una noche, el monitor emitió un solo clic agudo que sacudió a Sofía despertándola de golpe, y cuando miró la transmisión, vio a Mateo durmiendo, pero parpadeando con la cabeza girando como si siguiera un susurro que solo él podía oír. Otra noche, el sensor de movimiento se activó por 4 segundos cuando nadie cruzó el cuadro de la cámara, y una vez la visión nocturna se activó mientras la lámpara aún estaba encendida, una anomalía que Javier explicó como un problema técnico del sensor sin darle mayor importancia. Mateo comenzó a fijar sus ojos en el mismo lugar del cuarto, un pequeño rincón junto al tocador, donde la pintura se encontraba con la sombra y donde la luz se negaba a establecerse con normalidad. Y él miraba allí con la claridad de un niño escuchando una voz que solo él podía oír antes de relajarse y volver a dormirse. Sofía catalogó cada pequeña ocurrencia e intentó archivarla bajo causas ordinarias como corrientes de aire, electrónica defectuosa,
cableado malo o simple agotamiento, pero estos eventos nunca duraban lo suficiente para ser investigados a fondo y sin embargo se acumulaban como días fríos en un invierno lento. Y entonces volvió a suceder, solo que más fuerte. A las 2:43 de la madrugada, el monitor sonó con su alerta característica indicando movimiento detectado, y Sofía alcanzó el teléfono en la oscuridad con movimientos practicados, esperando ver a Mateo despierto o tal vez inquieto, pero en cambio lo vio dormido, arropado y quieto como siempre. Sin embargo, la luz en el cuarto parecía comportarse de manera diferente, con sombras que se estiraban con bordes más afilados, y los pequeños juguetes en el estante proyectaban siluetas poco familiares que no reconocía de las otras noches. Y ella se movió por el pasillo sintiendo la madera fría bajo sus pies descalzos, esperando encontrar lo usual de respiraciones suaves, manta arrugada y un niño que podría quejarse si lo tocaba. La cuna estaba vacía, no desplazada, ni con señales de que alguien hubiera salido de ella, sino simplemente vacía, con el colchón sin perturbar y nada en la habitación que sugiriera entrada o salida de ningún tipo, mientras su teléfono seguía mostrando a Mateo bajo la manta, con su pecho moviéndose suavemente en un ritmo de sueño profundo. Pisó el espacio desplegándose como una persona que entra en una historia que aún no puede leer, y su susurro de su nombre devolvió solo el eco de su propia voz rebotando contra las paredes silenciosas. Y la grabación no coincidía con lo que Sofía estaba viendo en la habitación. Reprodujeron el clip juntos en la sala de estar tenuemente iluminada, con los sofás apartados a un lado y la mesa de centro convertida en un escenario para un teléfono y 2 tazas de café que se habían enfriado hacía horas sin que nadie las tocara. A las 2:42 y 1 segundo, la cabeza de Mateo se inclinó ligeramente hacia un lado, y a las 2:42 y 26 segundos, la manta se levantó hacia arriba en un gancho suave que no parecía un movimiento natural. No era una patada ni un giro, sino un tirón que sugería que algo había redirigido el peso de la tela de una manera deliberada. A las 2:42 y 41 segundos, el icono de movimiento parpadeó en rojo, aunque ninguna figura entró en el cuadro visible de la cámara. Y la visión nocturna difuminó la habitación en un verde suave, haciendo que las sombras ganaran profundidad y se comportaran como tela plegándose sobre la razón misma. A las 2:42 y 58 segundos, Mateo se elevó ligeramente y luego se hundió de nuevo. Y a las 2:43, su brazo se extendió durante una breve media segundo como si alcanzara una mano que no estaba ahí para nadie más que pudiera ver la grabación. Ralentizaron el video cuadro por cuadro, con los dedos trazando los bordes de luz buscando cualquier indicio de presencia humana. Pero cada pausa congelada no revelaba nada entrando en la vista. En la marca de 0,41, algo cambia. La lógica se convirtió en una solución que Javier aplicó demasiado rápido a una herida que se negaba a sanar. Y él revisó el registro de la aplicación, el tiempo de actividad del router, las actualizaciones de firmware de la cámara y cada configuración que pudiera generar una imagen fantasma o un bucle de reproducción almacenado en caché. La señal de red se mantuvo estable, sin fluctuaciones. No había evidencia de reproducción almacenada en caché, ni de un bucle grabado en el registro del sistema. Y reiniciaron todo el sistema buscando corrupción de archivos, pero no encontraron nada que explicara la discrepancia entre lo que mostraba la cámara y lo que sus ojos habían visto en la habitación real. Sofía caminó por la casa como una guardia, abriendo armarios, revisando debajo de las camas y presionando su oído contra los tablones del piso para escuchar el susurro de pasos diminutos que pudieran revelar dónde estaba realmente su hijo. Y llamó a los vecinos preguntando si alguien había visto o oído algo extraño esa noche, pero todos respondieron que no, con voces confundidas por la pregunta. Publicó una descripción cuidadosa en un foro de padres y recibió respuestas técnicas comprensivas junto con una publicación cautelosa de un usuario que afirmaba haber experimentado momentos similares en casas más antiguas. Pero la evidencia se negaba a caer limpiamente en una explicación que pudiera satisfacer la mente racional. Pero la línea de tiempo no tenía sentido. Fue Javier quien lo notó primero. Cuando estaba revisando la grabación por 5ª vez más tarde esa noche, sentado en la mesa de la cocina con su teléfono inclinado hacia la luz superior para mejor visibilidad. Y pausó el video en el momento exacto en que la alerta del monitor habría sonado, según la marca de tiempo,
que era las 2:43:08. Llamó a Sofía y le mostró algo que ella había pasado por alto en sus revisiones anteriores, que era una distorsión tenue en el centro del cuadro que apareció durante menos de 2 segundos antes de desvanecerse por completo. Y cuando hizo zoom en esa sección del video, ambos pudieron ver lo que parecía ser el contorno de una mano pequeña alcanzando hacia la barandilla de la cuna, excepto que no había brazo conectado a ella, ningún cuerpo visible detrás, ni explicación lógica de cómo una sombra con forma de mano podía aparecer en el aire sin ninguna fuente para proyectarla. La distorsión era lo suficientemente sutil para descartarse como un artefacto de compresión o un truco de la luz, pero la forma en que se movía sugería un movimiento deliberado, con los dedos extendiéndose ligeramente como si se agarraran de algo invisible, y el tiempo se alineaba perfectamente con el momento en que el sensor de movimiento se había activado dentro de la aplicación. A lo que él extendió la mano. Sigue siendo desconocido. Subieron las escaleras inmediatamente para buscar a Mateo, asumiendo que tal vez se había gateado a algún lugar de la casa sin que ellos lo escucharan. Y cuando Sofía abrió la puerta del armario del pasillo, encontró a su hijo sentado en el piso rodeado de mantas que no recordaba haber guardado allí, con la luz apagada y la puerta casi cerrada, dejando solo un triángulo estrecho de luz inclinándose sobre sus pequeñas rodillas dobladas. Él estaba sentado erguido sobre la alfombra, sosteniendo un bloque de madera en su regazo como una reliquia, y el juguete no había estado con él a la hora de dormir, porque ella estaba segura de ese pequeño detalle, ya que todos los bloques habían sido guardados en una caja en el armario del cuarto de juegos días atrás. Mateo levantó la vista cuando Sofía lo recogió entre sus brazos, y sus ojos estaban desenfocados, como si estuvieran manchados con el sueño que había sido interrumpido a la mitad sin que él comprendiera completamente lo que había sucedido. Y él no lloró ni se apartó, sino que simplemente miró hacia la puerta del cuarto y señaló con su dedo pequeño, antes de decir en una voz tan suave que ella tuvo que inclinarse para escuchar las palabras que cambiarían todo. ¿Él me llamó? La pregunta flotó en el aire como humo, imposible de atrapar. ¿Quién? En los días que siguieron, la casa se contrajo y respiró de manera diferente, como si algo en su estructura fundamental hubiera cambiado durante esa noche. Y las noches de Mateo ya no ofrecían un sueño confiable, porque él se despertaba a horas extrañas, a veces sentándose y fijándose en la misma esquina junto al tocador, con los ojos rastreando algo que no estaba allí para nadie más en la habitación. El monitor emitía alertas en medio de la noche cuando no se podía ver ningún movimiento en la transmisión en vivo, y la imagen ocasionalmente cambiaba a diferentes ángulos, como si estuviera explorando por su cuenta, sin que nadie tocara los controles de la aplicación. Y la familia bajó el monitor y lo reinstalaron pensando que tal vez eso resolvería el problema técnico. Pero la aplicación restablecida a la configuración de fábrica solo reanudó su comportamiento extraño después de unos días. Javier desenchufó la unidad principal una vez y luego 2 veces más durante la siguiente semana, pero el dispositivo se encendía nuevamente desde la toma de corriente de la pared, solo, iluminado por una corriente invisible que no podían rastrear hasta su fuente. Y Sofía se encontró deteniéndose junto a la puerta del cuarto a horas extrañas, escuchando la quietud en busca de un significado que no llegaría por mucho que esperara. Su hogar no se ha sentido igual desde entonces. Examinaron foros en línea y presentaron informes de errores a la compañía del monitor, pero las respuestas que recibieron se sintieron superficiales y genéricas, mencionando latencia de red, problemas de firmware o desalineación del sensor, como si estas explicaciones estándar pudieran abordar las partes que realmente importaban, como las marcas de tiempo sincronizadas, la ausencia de cualquier entrada física y el pequeño detalle humano de Mateo sosteniendo un bloque que había sido guardado en una caja en el armario del cuarto de juegos días atrás. Otros padres publicaron fragmentos de experiencias similares en los comentarios, relatos de niños que aparecían simultáneamente en video y en algún otro espacio de la casa, historias de mantas que se movían como si una mano invisible las hubiera guiado
y algunas voces recomendaban técnicos profesionales, mientras que otras sugerían consejeros espirituales o ancianos de la familia para realizar bendiciones. Reacciones que revelaban cómo la cultura filtra el misterio cuando la tecnología no puede ofrecer respuestas satisfactorias. Sofía sintió el tirón entre la racionalidad y el ritual, entre buscar una solución técnica y escuchar la posibilidad de que algunas experiencias resisten ser reducidas a registros de equipo y explicaciones científicas, y acordaron traer a un técnico para inspeccionar el hardware, mientras llamaron a un vecino que trabajaba con sistemas de videovigilancia para obtener una segunda opinión más informada. Algunas respuestas nunca aparecen en la cámara. Hay momentos en la vida cuando algo sucede que no encaja ordenadamente en las categorías que usamos para darle sentido al mundo. Y para la familia de Sofía y Javier, ese momento llegó en forma de una alerta de monitor que mostraba nada y todo al mismo tiempo, dejándolos con preguntas que ninguna cantidad de investigación racional podía resolver completamente sin dejar un residuo de inquietud. Sofía todavía revisa la aplicación del monitor varias veces al día, no porque espere encontrar respuestas definitivas, sino porque ha aprendido que algunos misterios no se anuncian con evidencia clara o revelaciones dramáticas. En cambio, se asientan en los espacios tranquilos de tu rutina diaria, haciendo que dudes de los sonidos que escuchas y las sombras que ves en tu visión periférica cuando pasas por los pasillos de tu propia casa. Javier ha dejado de intentar explicar lo que vieron en la grabación porque se ha dado cuenta de que algunas experiencias resisten la explicación sin importar cuán cuidadosamente las analices con lógica y razón, y Mateo ha aceptado que los despertares extraños podrían suceder nuevamente, pero ha aprendido a tratarlos como solo otra parte de vivir en una casa que contiene más de lo que es inmediatamente visible a los ojos que la observan cada día. A veces los momentos silenciosos son los más ruidosos. Si alguna vez te has preguntado qué podrían capturar tus propias cámaras domésticas en los momentos en que no estás mirando la pantalla, o si has experimentado algo en tu propia casa que desafió la explicación lógica y te dejó con más preguntas que respuestas, comparte tus pensamientos en los comentarios, porque estas historias nos recuerdan que los espacios familiares que habitamos cada día podrían contener más misterio de lo que nos sentimos cómodos reconociendo. Y para más incidentes silenciosos de la vida real que difuminan la línea entre lo explicable y lo inexplicable, considera suscribirte para la próxima historia.